La Salud. Claudia, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias, Lucero. Claudia y yo nos conocimos en una plática sobre el fentanilo en LinkedIn y la invitamos. Te agradezco muchísimo que nos acompañes. Cuéntanos qué pasa en el cuerpo de una persona que lo consume. Bueno, mira, el fentanilo es una sustancia con la cual se produce el medicamento del mismo nombre y que pertenece al grupo de los opiáceos. Los opiáceos son medicamentos para el dolor, pero que a diferencia de un analgésico o un antiinflamatorio, estos son medicamentos de alta potencia, por lo cual pues deben ser suministrados bajo estricto control médico. Los opiáceos actúan a nivel del sistema nervioso central. Te explico así brevemente. Cuando, por ejemplo, tú te golpeas, no sé, con la mesa o con la pata de la cama, esa información en cuestión de milisegundos se transmite al cerebro. En el cerebro se procesa la información del dolor y lo que hacen los opiáceos, en primer lugar, es recodificar esa información, reducir la percepción del dolor, hacen que la persona se sienta bien. Esa es como la función principal. Sin embargo, sabemos que también, como otros medicamentos, actúan no solamente a nivel local, sino sistémico. De ahí que tengan efectos adversos importantes, por ejemplo, la depresión respiratoria, ese es el que pues, nos puede llevar a la muerte incluso. Y también sabemos que este tipo de medicamentos estimulan lo que son los centros del placer o los centros de recompensa. De ahí que una persona se pueda volver adicta o dependiente a los opiáceos. Bien, hoy justamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declara esta emergencia, un problema de salud por su consumo en Estados Unidos. ¿Cómo es el caso de México? Mira, yo creo que no estamos tan lejos. La verdad es que debemos de tener como muchas precauciones. Sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, 1 de cada 3 personas sufre de dolor crónico. Es decir, muchas veces se piensa que las personas que consumen algún tipo de sustancia, pues son personas adictas, son personas malas, y no necesariamente, son personas enfermas que, como tú sabes, y bueno, también aquí en México hay mucha gente, por ejemplo, que sufre depresión o por cuestiones físicas que también sufren algún tipo de dolor. Entonces creo que es, por supuesto, una llamada de atención, una alerta que también debemos empezar a tomar medidas en nuestro país para no caer en esa misma situación. En Estados Unidos el gobierno está indicando en este documento que las autoridades médicas están otorgando quizá dosis de más. Tendría que haber una regulación también por parte de ellas. Por supuesto, yo creo que te decía hace unos momentos que deben de ser, son dosis, microdosis las que deben de ser utilizadas. Entonces, te comentaba la semana pasada el caso de Prince. Prince tenía un problema de cadera, lo cual le hacía sufrir intensos dolores, y lo que nadie se explica precisamente es quién le dio esa cantidad de fentanil, ¿no? Si una persona no llega a la muerte, ¿cuáles pueden ser los efectos? Bueno, o las pues, consecuencias más adelante. Diversos, depende también del nivel. Cuando hablamos de adicciones hablamos también de tolerancia. Hasta qué punto una persona puede tolerar un fármaco, y hay personas más, vamos a decir, tolerantes y otras menos tolerantes. Creo que lo más importante es la depresión respiratoria, pero también se pueden presentar rigidez, infartos, una serie de consecuencias a nivel sistémico. Bien, sabemos que hay drogas o sustancias ilegales y muy polémicas que pueden ayudar a combatir padecimientos y ayudar muchísimo a la medicina. Como doctora, ¿qué tan difícil es cuando esas sustancias que pueden ayudar a un paciente se convierten en una droga o algo fatal para su salud? Exacto. Yo creo que si te soy franca, creo que hemos descansado en demasía en la medicación. ¿Me explico? O sea, la medicación es una ayuda, por supuesto, debe ser correctamente administrada, pero no es el único recurso que tiene la gente para sentirse bien. Por supuesto, de eso se encargan los médicos, de suministrar las dosis correctas, pero yo creo que la gente también tiene que ver te decía, por ejemplo, modificar su estilo de vida.
Sabemos que el estilo de vida en la salud hoy día juega un papel importantísimo. El ejercicio, la alimentación, aprender a manejar el estrés, por supuesto, son algunas de las cosas que podemos hacer. La automedicación aquí en México se da mucho. Terrible. Terrible, y a todas las edades. Ahí debemos de ejercer un control mucho más estricto. Tú sabes que también hoy los jóvenes, los niños tienen acceso a una cantidad de cosas impresionantes. Entonces también como mamá, yo te diría, debemos de estar muy atentos a este tipo de situaciones y a no pensar que los medicamentos son dulcecitos o pastillitas. La verdad es que pueden representarnos un problema muy serio si no se utilizan correctamente. Porque ya hoy en día un dolor de cabeza ya para muchos es una terrible migraña y te vas a medicamentos más elevados. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto que nos acompañaras, que platicaras con nosotros estos datos. Esperemos tenerte pronto por acá. Gracias.